Hola, bienvenidos a Big Left, centinela del Titanic. Y desde mi cofa observo la proa del barco que va a enfrentarse con el iceberg. Y me llegan comentarios de miles de fanáticos que no razonan, que son oligofrénicos e ignorantes, que no pueden tener un razonamiento. O sea, aquí hay que hablar como a estúpidos, hay que hablar como que son realmente estultos y estulticios, estolidez y estulticia. Así hay que hablar, como que uno está con párvulos, con niños de pecho, con niños que están ahí, no saben cómo son tan idiotas. Yo no dije en ningún momento que estaba en contra de Johannes Kaiser. Yo estoy a favor de Johannes Kaiser y que Johannes Kaiser es mi candidato. Lo dije en otro video anterior. No estoy en contra del Partido Nacional Libertario. Todo lo contrario, me metí al Partido Nacional Libertario. Me salgo no porque los odie, ni porque esté en contra del proyecto político. Me salgo por un motivo personal. ¿Por qué? Porque quiero estar libre para poder criticar a Kast. Porque las instrucciones, con mi superior directo en el partido, me dijeron, no, no podemos criticar a Kast, tenemos que ir a una alianza. O sea, quiere haber se busca una alianza entre Kaiser y Kast para una lista parlamentaria. Me parece fundamental, me parece bien todo. Yo no estoy criticando eso. Lo que sí yo estoy criticando es con digamos, cómo yo compatibilizo con eso. No, porque yo quiero dedicarme en este canal, dentro de otras cosas que hago, que nadie va, muchos, muy pocos van, cuando hablo de historia, cuando hablo de filosofía, cuando hablo de religión, cuando hablo de otras cosas, hasta de literatura he hablado, de música. Ahí llegan pocos. Cuando hablo de Dios, menos. Ahí la gente sale arrancando. No le gusta a Dios. La gente no ama a Dios. No le interesa eso. Eso son tonteras. Ah. Pero entonces, yo quiero seguir criticando a Cast y a los republicanos, porque aquí no es un problema solamente del líder. El líder es consecuencia de su base. La base militante de republicanos huyó del partido, mucha, huyó hacia el Partido Nacional Libertario y hacia otras, o sea, huyeron. ¿Por qué? Porque había una traición del jefe, del líder, que en este caso era Cast. Pero Cast no tiene toda la culpa. La culpa la tienen los militantes, la culpa la tiene el prototipo, el isomorfo. Iso es igual, morfología, la misma forma, el isomorfismo del hombre de derecha chileno. ¿Cuál es el isomorfismo? ¿Cuál es el estándar? El estándar es respeto a la constitución, respeto a la ley. Ahí jamás podemos ser violentos. No voy a ninguna manifestación porque me gusta quedarme apotincado en la casa. Cosas así, o sea, la calle, por favor. Si alguien quiere dominar la calle. Entonces, después me dijeron, tú eres fascista. No, hombre, si yo echo de menos esa energía juvenil del fascismo de ir hacia la calle y dominar la calle. Y eso no se puede hacer ahora. Es una nostalgia romántica, no del fascismo en todo, en su totalidad, porque el fascismo es un movimiento revolucionario, moderno, que viene de la modernidad, por lo tanto es también luciferino. Toda modernidad, todo progresismo es luciferino, es demoníaco. Pero lo que yo rescato de ellos era ese entusiasmo juvenil, porque había muchos jóvenes que habían salido de la Primera Guerra Mundial y eran gente épica, que pudieron hacer eso, barrer de las calles a la izquierda. Ahora no hay juventud porque estamos en una pirámide poblacional invertida, es decir, cada vez hay más viejos y los jóvenes son cada vez menos y cada vez más afeminados, cada vez más débiles. Digo hombres y mujeres, mujeres que también están metidas en mil cosas que son degenerativas
de la condición, del carácter de un luchador, de un guerrero. Entonces no es posible eso, no es posible. Pero yo digo, pucha, qué lata, qué ganas de romper todas esas, eh, traspasar el límite, no respetar esas leyes, no respetar la constitución, ir por la toma del poder, pero eso no es posible. No lo estaba planteando seriamente, era una nostalgia. Era una nostalgia. Entonces yo no puedo estar con el prototipo de derechista conviviendo en un partido y soportando eso, que tienen un chip ideológico equivocado y tienen una manera de comportarse que es pusilánime, cobarde, meliflua. eh, Mejor no sigo hablando de adjetivos, porque me van a salir adjetivos que no son muy bonitos. Entonces, eso yo no lo soporto. Entonces, el problema de Chile ha sido la derecha desde hace 35 años. Chile Vamos es el que jamás enfrentó a la izquierda, nunca. Incluso en la época más perfecta que teníamos, comillas perfecta, cuando estábamos en la década del 90 y comienzo de los 2000, estaba un señor como Longueira que va a ayudar a Lagos, estaban en esa cosa como de cuidar esa institucionalidad, ese legado del gobierno militar, pero lo cuidaban mal, porque ellos en todo momento se rindieron al relato de la izquierda, todo el rato se rindieron, y tenemos las consecuencias hasta el día de hoy. Chile Vamos continúa siendo una derecha trans, es una derecha trans, o sea, ya no es derecha, sino que es una izquierda y acepta, toma todas las banderas del enemigo. La UDI ya no es la UDI que era antes, cuando fue el partido con un 25% del electorado, porque defendía su identidad, como decía Jaime Guzmán Errázuriz, nos temen porque nos saben irreductibles, nos tienen temor porque nos saben irreductibles. Pero esa irreductibilidad a partir de Lavín, del cosismo, a partir de la entrada de un montón de militantes como el Macaya, de toda esta gente que era, para qué hablar de los transvestis, todos son transvestis. O sea, en un comienzo eran fuertes y terminaron siendo progres. Y yo he visto en mi familia y en las familias que yo he ido conociendo de la clase media alta y alta, que pasaron de ser pinochetistas a ser progres al estilo Evópolis. Entonces, el problema mío es de no poder, que si yo estoy militando, voy a estar sujeto a ciertas normas como estrategia. La estrategia de unir Kast con Kaiser es una estrategia. Está bien que hagan una alianza y una alianza parlamentaria, que hayan dos listas. Ya dos listas es fatal. Que vaya Chile Vamos y vaya la nueva derecha unida. Sería lo ideal. Ahora, lo más probable es que vayamos en dos listas. ¿Por qué? Porque hay un individuo que es el personaje más patético y más negativo de toda la historia de Chile. Y yo conozco la historia de Chile, así que los que me vengan a poner otros personajes, yo lo puedo refutar. No hay ningún personaje más horroroso y negativo que el señor Kast. Entonces, si Kast insiste en ser presidente, que está tuiteando todo el rato en X, él está ahí con su ego, está luchando sabe que este año es decisivo, pero no sabe que él se está transformando en un mero meo de la derecha, un meo de la derecha. Entonces voy a leer este libro, una parte, que es de mi hijo, Sebastián Izquierdo, Política, ensayos, tácticas y estrategia y teoría. Los fatales errores de republicanos. El principal error del Partido Republicano desde su fundación ha sido la nula formación politológica de sus cuadros. Esto es normal en un mundo donde la llamada derecha se dedica a discutir y profundizar asuntos referentes al contenido ideológico de las propuestas sin prestar la más mínima atención al estudio de la táctica y la estrategia política
lo que los llevó toda la campaña a llamar estrategia a la pésima táctica. No era estratégica, era una táctica que estaban implementando. Es decir, republicanos parecía algo novedoso. En el momento más duro de Chile, después del estallido fecal, después de todo lo que vivimos, surgió José Antonio Cast como el Salvador, y el Partido Republicano fue como el Salvador de Chile y nos defraudó de una manera monstruosa. Terminamos todos perplejos. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Breve historia del Partido Republicano. Repasemos la razón de ser del Partido Republicano. En el año 2017, José Antonio Cast se retira del Partido Unión Demócrata Independiente para llevar adelante una candidatura presidencial por cuenta propia, pero nunca se desligó de su naturaleza de UDI. Por lo tanto, el Partido Republicano pasó a ser como un apéndice de, eh, del Chile Vamos. Actualmente es como un caballo de Troya dentro de la nueva derecha. Los republicanos es un caballo de Troya que viene de Chile Vamos y es como una casamata desde donde disparan a los verdaderos patriotas y a los que quieren fundar algún movimiento o sumar fuerzas, por este caso con Kaiser, lo que sea. Ellos están disparando, están, es como una quinta columna que ha entrado en la nueva derecha para destruir la nueva derecha y para dividirnos. Entonces, en los comicios de ese año, del 2017, en el cual yo luché por él en la calle, con banderazos, con parlantes cantando la canción de él, éramos 3, 4 personas en la Plaza Baquedano, luché por José Antonio Cast. En aquel tiempo, en los comicios de ese año, José Antonio obtuvo 500.000 votos, los cuales fue a entregar sin condiciones, los cuales sus votos los entregó sin condiciones a Sebastián Piñera, porque el riesgo del comunismo era muy grande, el comunismo. A este tema del miedo patológico al comunismo le daremos su propio capítulo. En la campaña del 2017, José Antonio se mostró como un líder pinochetista bastante radical, con ánimos de restaurar la ley y el orden, las atribuciones de policías y militares, liberar a los presos políticos militares que se encuentran recluidos injustamente en la cárcel de Punta Peuco, bajar impuestos y aranceles, eliminar ministerios y cortar el gasto superfluo del Estado, además de prometer una estatua de Pinochet frente al Palacio de la Moneda. Yo mismo participé en esta elección ayudando gratuitamente al candidato en el trabajo de militancia de base, repartiendo volantes y organizando banderazos, etc. Yo, dice, es mi hijo, Sebastián Izquierdo, que yo también estuve con él en eso. A partir de esa participación electoral, Cast determinó la fundación de un movimiento cuyo nombre fue Acción Republicana, aunque nunca realizaron ninguna acción. Se llamaban acción, pero no realizaron ninguna acción. Mientras Cast era consultado por la prensa si formaría partido, él lo negaba, diciendo que los partidos políticos eran cosa del pasado o estaban pasados de moda y que prefería hacer un movimiento en lugar de un partido. El movimiento Acción Republicana pronto tuvo controversias, polémicas. Personas abiertamente pinochetistas eran expulsadas sin razón. Nacionalistas y libertarios también. Y el coordinador regional del movimiento en Valparaíso fue expulsado. ¿Por qué? ¿Por qué fue expulsado? Por hacer oraciones católicas al comienzo y al final de las reuniones. Los que veíamos la tiranía de Cast y de algunos de sus asesores, Dougler, Mesa, etc., no queríamos ser parte de ese
movimiento, con comillas, que además no se movía, era un movimiento que no se movía, movimiento de acción republicana, que no tenía acciones, y entendíamos la necesidad de un partido que apoye a Kast en su candidatura y pueda levantar candidatos a otros cargos. Entonces se formaron varios intentos de partido: Fuerza Nacional, de los pinochetistas; Unidos por la Fe, de los evangélicos; Nueva Derecha, proyecto de Johannes Kaiser, Antonio Arroyo y el que escribe, mi hijo. Pronto Kast comenzó a sabotear estas iniciativas. Infiltró gente de su confianza en Unidos por la Fe y en la Nueva Derecha, que generaron discordia y conflicto. La situación era evidente. Kast no quería que se conformaran estos partidos. O sea, él quiere destruir todo lo que no vaya contra su deseo de ser presidente de la República. Lo confirmó cuando el mismo José Antonio, consultado en la radio por el partido Fuerza Nacional, que no había logrado infiltrar, profirió ataques gratuitos e insultos terribles a quienes habían participado en este partido y que ellos abiertamente lo apoyaban. O sea, era una base no de su partido, era un partido aparte, que estaba en formación, que no llegó a constituirse, Fuerza Nacional, de pinochetistas, pero que ellos estaban por él, pero él los atacaba, porque no estaba dentro de la línea que quería. En este clima de confusión y discordia, donde quienes hacíamos partidos para apoyar la eventual candidatura de Kast, nos veíamos saboteados por el propio José Antonio Kast. Ocurrió que el susodicho cambió de opinión y se desdijo, anunciando la creación de un partido, el Partido Republicano. De partida, yo quiero decir una cosa: me carga el nombre republicano, porque primero es una copia del republicano de Estados Unidos. No tenía creatividad para poner otro nombre, porque lo encuentro horrible copiar un nombre así. Nada que ver, poco chileno. Ante esta abierta declaración de guerra, algunos comenzamos a sacar a la luz los escándalos internos mediante redes sociales, pero esto no impidió que Kast formara su partido. Luego del estallido fecal, la insurrección del 2019, el partido de Kast fue el único que se posicionó en el rechazo, que obtuvo 1.500.000 votos. Aquí donde él le tenemos que admitir que ahí fue valiente al enfrentar el estallido y al ser el único que se pronunció por el rechazo. Y en ese sentido ahí donde él más brilló moralmente en política. Y lo reconozco en ese momento. Después vino la elección presidencial del 2021. Kast logró superar a todos los contrincantes en la primera vuelta. ¿Se recuerdan cuando el abanderado de Chile Vamos era el señor Sichel, que había ganado una primaria? Y Kast superó a Sichel. Y eso fue una cosa sorprendente. Estábamos todos alucinados. Kast ahí se posicionó como el favorito. En este momento hizo algo totalmente extraño e inesperado. Primero, se fue a los Estados Unidos a reunirse secretamente con quién sabe quién. Las malas lenguas dicen que se reunió con los millonarios satanistas de Wall Street, que le dijeron: no te corresponde ahora, para después, ahora le corresponde a la izquierda. Después de Piñera viene la izquierda globalista, de la derecha globalista a la izquierda globalista, y después tú, José Antonio Kast, globalista, te corresponde después. Pienso yo, esto es una imaginación mía. El Kast de la segunda vuelta presidencial ya no era pinochetista. Es más, declaraba nunca haberlo sido, lo que es una mentira. Es decir, que eliminaría varios ministerios. De decir eso, que iba a eliminar varios ministerios, como el de la mujer, se desdijo. Y pasó a decir que les aumentaría el presupuesto.
El CAS de bajar los impuestos de la primera vuelta, disminuir el gasto público, pasó a ser un CAS de subir impuestos y aumentar el gasto público. Lo más decidor fue el acto de poner como jefa de campaña a Paula Daza. ¿Qué es eso? Qué poco publicitario, qué poco marketing. Es como un marketing, es como poner a Paula Daza como un flotador de plomo para un náufrago. ¿Para qué? Si estaba esa mujer, la encontraban una comisaria, una señora desagradable. ¿Quién era Paula Daza? Era la coautora con el Ministerio de Salud de Piñera de los confinamientos obligatorios y vacunaciones forzadas que Kast había llamado en la primera vuelta dictadura sanitaria. O sea, bueno, es dictadura sanitaria, y si era dictadura sanitaria, ¿por qué pones a la jefa, a la comisaria de la dictadura sanitaria? Esta última voltereta, más pública que las anteriores, porque las anteriores fueron volteretas secretas, privadas. Esa última voltereta lo llevó a alienar o a separar una parte importante de su base de votantes y a perder en la segunda vuelta. Yo voy a hacer un comentario aquí, que la segunda vuelta se perdió porque salieron muchos, era un voto voluntario, salieron muchos a decir, vamos a votar para que no llegue el fascismo, la ultraderecha. O sea, si te dicen que tú eres ultraderecha, no cambies, porque siempre lo que tú pongas, aunque digas que estás por el matrimonio gay, aunque digas eso, vas a ser tildado de ultraderecha. Entonces, ¿para qué modificas tu plan si vas a ser igual atacado por la izquierda como un ultraderecha, un fascista? Y por eso es que se movilizó 1 millón de chilenos de izquierda a votar por el Boric. Ahí no hubo fraude, sino que hubo eso. Luego del fallido primer proceso constitucional, ¿se acuerdan que hubo primero un primer proceso constitucional? Ya, cuando falló el primer proceso constitucional, las fuerzas políticas del bando revolucionario se reunieron para iniciar un segundo proceso. ¿Quién es el bando revolucionario? Chile Vamos, o sea, la UDI, Renovación Nacional, Huecópoli y lo que llaman socialismo democrático y la extrema izquierda. Ese es el bando revolucionario, desde la UDI hasta la extrema izquierda. En la reunión en la que participaron los partidos hasta ese momento que pertenecían supuestamente a la reacción, el Partido Republicano y el Partido de la Gente rápidamente se pusieron en marcha para decir a los cuatro vientos que el segundo proceso era ilegítimo. Decir aquí otro punto para Kast. Lo aplaudo. Él dijo, este proceso es ilegítimo, inconstitucional, porque había que hacer un plebiscito de entrada para preguntarle a la gente, ¿quieren de nuevo otro proceso de discusión por por una constitución de nuevo? Bueno, y esa posición la mantuvo Kast con los republicanos hasta septiembre del 2022. Entre septiembre del 2022 y mayo del 2023. Por haber sostenido la posición de que el segundo proceso era ilegítimo, la mayoría de la gente dio su apoyo al Partido Republicano. Pero una vez que vieron que habían ganado, con ese que se llamó el tsunami republicano cuando se eligieron los consejeros, en ese momento comenzó la gran voltereta de Kast, que es la más grave, porque una constitución no es algo baladí, no es algo eh, insignificante. La constitución es la norma fundamental que rige a una república. Y ellos estaban porque no se iniciara un proceso constitucional, un segundo proceso, y porque se mantuviera la constitución que teníamos y que tenemos. Sin embargo, dio la voltereta más espectacular que se puede imaginar.
comenzó rápidamente a levantar una campaña favorable al nuevo texto, pero aún no estaba escrito, y al proceso al cual él había negado. O sea, una irresponsabilidad. Si hubiera ganado ese texto, porque a mí me extrañó que la izquierda, solamente por negarle la sal y el agua a Kast, por odio, por tontera, no saliera a votar a favor. Tenían que votar a favor la izquierda porque era una constitución habilitante que hablaba que Chile es un Estado social de derechos. Se hablaba de ecología, es decir, entre el proyecto de la extrema izquierda, que fue el primer proyecto constitucional, y este segundo proyecto, había, por decir, si en el otro era 100% rojo, en este había 60-70% rojo. Entonces favorecía. Pero la izquierda prefirió negarle la sal y el agua a la derecha, a la trans, a la derecha trans, que son Chile Vamos, que se sumó a esto, y a los nueva derecha trans, que son los republicanos. Esta fue para muchos la gota que rebalsó el vaso y comenzó la fuga de militantes, la fractura y las peleas internas que los llevaron a perder este plebiscito y, lo que no se dice aquí, la persecución hombre por hombre, mujer por mujer. Como por ejemplo cuando esta señora Marinovich habló en contra de este proyecto constitucional, cómo la atacaron. Atacaron a todos los que estuvimos en contra de lo que yo llamé, inventé la expresión, la constitución de los cuicos. Afortunadamente, la izquierda votó rechazo, votó en contra, pero podrían haber votado a favor perfectamente, porque era una constitución habilitante. Luego de toda esta historia, la pregunta permanece: ¿para qué existe el Partido Republicano? Y usted, si usted ha puesto atención, el Partido Republicano tiene como una razón, sola una única razón de su existencia: el que José Antonio Kast satisfaga sus ambiciones, su egolatría. Él quiere ser presidente de la República de Chile y para eso no trepida. Él y su gente, los que están con él, no trepidan en cometer inmoralidad, persecución. Están ahí en su fanatismo, todo por la figura de este personaje que ha venido a dividir a los sectores patriotas. Ambiente de secta. Entre las, entre las denuncias de los ex militantes, por ejemplo, Gloria Navellán, Gonzalo de la Carrera, Rojo Edwards, el mismo Kaiser, destaca la de un ambiente sectario dentro del Partido Republicano, donde la adoración por José Antonio Kast como una especie de mesías o semidios vertebra la organización. El alemán que rodea, el alemán el Kast, se rodea, porque no es chileno, tienes pura sangre alemana, joder. Yo tengo sangre indígena, estoy seguro. Mi hija se hizo el test de genética y le salió 40%. Yo por lo menos de tener 20, porque uno al tener apellidos, familias que se adentran en el tiempo, en la historia de Chile, venían de mestizaje con aborígenes. No se me nota en la cara, pero lo tengo. Cuando estaba en Alemania me decían: tú pareces noruego, porque tengo los ojos más achinados, porque los ojos achinados vienen del componente aborigen. Y los noruegos lo tienen por los lapones. Bueno, entonces, este alemán se rodea de personas que asienten y consienten todos sus caprichos, jamás lo critican y lo adulan de forma permanente. Hay un dogma, y es que Kast y el partido son de una línea. Ese es el dogma. Nosotros los republicanos somos de una línea, de una línea. Y hemos visto que no es así.
En este ambiente, el pensamiento político está prohibido. El estudio de las ciencias de la política es una herejía. La política es lo que dice José Antonio y nada más que eso. Y si Cast cambia de opinión, no, nunca lo hizo. Es que todos entendimos mal. No entendimos bien lo que él estaba. Él jamás ha cambiado de opinión. Él es un hombre de una sola línea. Nosotros no hemos tenido la suficiente inteligencia para entender por qué esas volteretas tácticas estratégicas. De ahí que el propio Cast, borracho de poder, ebrio de ambición, no se dé cuenta de sus propios errores ni de sus propias volteretas. Habita una cámara de eco formada por sus acólitos que le impide ver cualquier verdad. De esto derivan los errores antes descritos, además de la nula preparación politológica de sus cuadros y asesores expertos. Comillas, expertos. De este ambiente vienen los errores que comete en su inconsciente ebriedad de ambición y poder. No sigo leyendo. Es interesante leer este libro con los que quieran. Aquí está. Los libros de mi hijo están aquí. Ese libro he leído 2 páginas, pero tiene aquí preventa cebalev@gmail.com. Bien, quiero hacer un video corto. Ya he explicado. Yo considero que el candidato ideal es Johannes Kaiser, que el Partido Nacional Libertario hay que apoyarlo. Tenemos que sumar gente. Los que no quieran participar como militantes pueden matricularse por el CERVEL y después viene un test, una pregunta y pueden contestar, mira, yo me sumé solamente para eso. Los que quieran ir a militar, vayan a militar. Los que puedan infiltrarse como con otra ideología, está bien, porque esa ideología, siempre que sea dentro del ámbito, no comunismo, obviamente, no dentro del ámbito de lo que es la derecha en general, si hay un tradicionalista católico, bueno, métase si quiere. Puede él influir en el pensamiento de los que están ahí. Yo no puedo hacerlo porque me carga eso. Yo no soporto estar con personas isomorfas y sólidas en su isomorfismo. Entonces, no lo soporto. Para mí, el culpable no son solamente las dirigencias de Chile Vamos y las dirigencias del Partido Republicano. Chile Vamos y el Partido Republicano, que es un apéndice de Chile Vamos, han sido una tragedia para Chile, no solamente por la dirigencia, sino que por las bases. Porque las bases, el hombre típico de derecha es lamentablemente una persona que no es combativa, que no es recta, que, que no es auténtica, que está atada en una especie de super yo, atada en un montón de reglamentaciones que al final lo que están haciendo esconden una cobardía profunda. Ese es el problema, es la cobardía profunda. ¿Cuáles son los que salieron para el estallido fecal a luchar contra los energúmenos? ¿Quiénes lucharon contra los energúmenos? No fueron más de 100 en todo Chile. Bendiciones, viva Cristo.